acorde con diversos fundamentos del artículo 110 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 135, apartado de la Constitución Local del Estado Libre y Soberano de Nayarit, y diversa normativa aplicable para que se inicie esta sesión pública virtual ordinaria, para la cual fue convocado el Pleno del Tribunal Electoral en Nayarit, siendo las 13 horas con 2 minutos. Se abre la sesión pública convocada para este día y le solicito al secretario general, el maestro Alberto Tejeda, que realice por favor el registro de asistencia y verificación del quórum legal para declarar la validez de los acuerdos que se emitan en esta sesión pública. Adelante, secretario. Magistrada Presidenta, le informo que en esta reunión virtual están presentes los 4 magistrados que integran el Pleno, por lo tanto hay quórum para sesionar. Muchas gracias, secretario. Declarado el quórum legal, le pediría que someta a consideración de este Pleno la lectura de la propuesta del orden del día para su aprobación. Claro que sí. Como primer punto es análisis, discusión y aprobación, en su caso, de los proyectos de resolución relativos a los expedientes que a continuación se precisan. TEE-PES 01/2020. Incidente de incumplimiento de sentencia del expediente TEE-JDCN 11/2019. Incidente de imposibilidad de cumplimiento de sentencia del expediente TEE-JDCN 93/2017. Y incidente de liquidación de sentencia del expediente TEE-JDCN 93/2017. Sentencia del expediente TEE-JDCN 15/2020. Y como segundo punto, análisis, discusión y aprobación en su caso del acuerdo del Pleno del Tribunal Estatal Electoral del Estado de Nayarit, mediante el cual se otorgan facilidades para reducir la jornada laboral a padres de familia en las fechas en que se lleven a cabo los consejos técnicos escolares. Y si me permite, el secretario y el Pleno, también en este acuerdo se regularía la licencia de paternidad y maternidad de los trabajadores del Estado, que con anterioridad fue turnada a los integrantes del Pleno. Entonces, se pone a su consideración, señores magistrados, la propuesta de orden del día en esta sesión. Sírvanse, por favor, de manifestarse de forma económica con el presente orden del día. A favor. Muchas gracias. En desahogo del primer punto, en el primer orden del día, se concede el uso de la voz al secretario, instructor y de estudio y cuenta, César Rodríguez García, para que nos dé cuenta del proyecto de sentencia del expediente TEE-PES 01/2020. Adelante, secretario César, con su proyecto de cuenta. Señora Presidenta, señores magistrados, doy cuenta con el proyecto correspondiente al procedimiento especial sancionador instruido con motivo de la denuncia presentada por el Partido Acción Nacional en contra de la diputada federal por el Distrito 2 de Nayarit y otros por la probable infracción consistente en la promoción personalizada de servidores públicos en la difusión de propaganda gubernamental. El proyecto a su consideración propone declarar improcedente la vía especial por la que la Dirección Jurídica del Instituto Estatal Electoral de Nayarit tramitó la denuncia recibida el pasado 3 de julio de 2020, toda vez que dicha vía no es la idónea para conocer sobre los hechos denunciados. La ponencia plantea lo anterior porque el diseño legal del procedimiento especial sancionador lo hace una vía de carácter correctivo, preventivo y sumario, que permite atender de manera oportuna las quejas y denuncias que surjan durante un proceso electoral en curso, para restablecer a la brevedad cualquier transgresión al orden jurídico y preservar el correcto desarrollo de cada una de las etapas del proceso electoral. Por lo tanto, al advertirse que la denuncia se presentó en una fecha que se encuentra fuera del proceso electoral, los hechos denunciados no requieren ser conocidos a través del procedimiento especial sancionador, porque no existe
existe la necesidad de preservar el debido desarrollo del proceso electoral, puesto que no hay uno en curso. Asimismo, el proyecto considera que la improcedencia advertida impone la necesidad de revocar lo actuado por la autoridad administrativa electoral a partir del acuerdo de admisión, con excepción del acuerdo que emite medidas cautelares, ya que estas son procedentes tanto en la vía especial como en la ordinaria, y reponer la instrucción por la vía de procedimiento ordinario sancionado. Es la cuenta, magistrada presidenta, señores magistrados. Muchas gracias, secretario César. Se abre a debate y se pone a consideración del honorable pleno del Tribunal Electoral de Nayarit el proyecto de sentencia que nos somete a nuestro conocimiento el magistrado José Luis Franz. ¿Alguien quiere hacer uso de la voz en relación a este proyecto? Adelante, magistrado José Luis, y posteriormente el magistrado Rubén. Adelante. Muchas gracias. En efecto, el procedimiento especial sancionador que fue establecido por la legislación, tanto federal como local, establece temporalidad precisamente para poderlo cumplimentar. No obstante, esta resolución establece como decisión plenaria que que toda vez que implica una modificación del trámite del procedimiento administrativo sancionador electoral, tal como lo prevé el artículo 39, numeral 2 del reglamento interior del propio Tribunal Estatal Electoral, y resulta aplicable también la Sala Superior del Tribunal, la sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en su jurisprudencia 11/99, que los medios de impugnación, las resoluciones o actuaciones que impliquen una modificación en la sustanciación del procedimiento ordinario son competencia de la Sala Superior y no del Magistrado Superior. Por lo tanto, es una decisión de pleno. Segundo, yo quiero agradecer sobre todo las observaciones a este proyecto realizados tanto por el magistrado Gabriel Gravilla Ortega como también por la magistrada Irina Cervantes, precisamente con el afán de resolver con criterios, sobre todo garantistas, en este proyecto de resolución. Toda vez que se plantea la improcedencia de la vía especial, no significa esto que no se vaya a realizar un proyecto de resolución posteriormente, pero es la autoridad administrativa electoral quien le compete llevar a cabo la resolución hasta su final. Es por esa razón de que el proyecto que se plantea recoge tanto las observaciones que emitieron la magistrada presidenta Irina Cervantes como el magistrado Gabriel, en el sentido precisamente de que las características correctivas, preventivas y sumarias que no hay proceso electoral en curso, que es susceptible de ser transgredidos los hechos denunciados, pues se ha tramitado a través del procedimiento ordinario sancionado. Y es lo que yo puedo comentar. Muchísimas gracias por lo pronto sobre este parte. Muchas gracias, magistrado Luis, por el proyecto y por sus reflexiones. Cedería el uso de la voz al magistrado Rubén Flores Portillo. Adelante, magistrado Rubén. Gracias, magistrada. Justo de estar a favor con el acuerdo plenario presentado, con lo cual adelanto mi voto favorable al proyecto. Y esto en razón de que en el mismo se interpreta de manera correcta el artículo 141 de la ley electoral, es decir, que la naturaleza del procedimiento especial sancionador corresponde a un procedimiento sumario, con los plazos breves propios de los procesos electorales. Si bien los procedimientos administrativos sancionadores en materia electoral son la consecuencia de las conductas violatorias a la normativa vigente, y es a través de mediante una queja o una denuncia, puede derivar esto en ser un procedimiento ordinario y un procedimiento especial. En sus referencias, como se razona en el acuerdo plenario, podemos encontrar que el procedimiento especial sancionador es de naturaleza sumaria, por estar relacionado y dentro de un proceso electoral, tal cual lo establece el artículo 241 mencionado. Es decir, que el diseño legal del procedimiento especial sancionador
se desarrolle dentro de los procesos electorales. De ahí que la oportunidad de presentar la queja de una conducta violatoria se deriva en el momento, si está dentro de un proceso electoral o está fuera del proceso electoral. Y eso trae como consecuencia que la competencia para dictar las resoluciones sean diferentes. Mientras que para dictar la resolución de un procedimiento especial sancionador le compete al Tribunal Electoral, para el procedimiento ordinario sancionador le compete al Consejo Local Electoral a propuesta de proyecto de resolución presentado por la Dirección Jurídica al consejero presidente, que más tarde lo someterá a lo que es el Pleno para que sea sancionado por ellos. Así de igual manera la legislación prevé plazos diferentes para las etapas de los mismos. Mientras que para el desarrollo de un procedimiento ordinario sancionador los plazos son más holgados, para el desarrollo del procedimiento especial sancionador son plazos brevísimos. Amén de lo establecido en la Ley de Justicia Electoral, el artículo 25, que establece que durante los procesos electorales todos los días y todas las horas son hábiles. De ahí que estoy de acuerdo que se considere que el instituto errara la vía en el presente asunto, con lo cual estoy a favor de que resulte un procedente de procedimiento especial sancionador y que se revoque lo actuado a partir del acto de admisión y que subsane o subsista lo que es el acuerdo que concede lo que son las medidas cautelares. Y la consecuencia sería que se reencauce a un procedimiento ordinario sancionador. Por eso estoy a favor. Gracias. Gracias, magistrado Rubén Flores. Magistrado Gabriel, ¿haría usted uso de la voz también? Sí, gracias, magistrada. Solo agradecer también al magistrado José Luis por tomar en cuenta las observaciones. La verdad hemos encontrado en esto un verdadero apoyo en cuanto a que se tomen en cuenta. Bueno, en cuanto al fondo del asunto estoy a favor. Nos encontramos en la llamada preposición de procedimiento, en el que, bueno, el trámite que inició la autoridad responsable no fue el correcto, entonces nosotros estamos en el deber y podemos que la autoridad revoque sus actuaciones, a excepción de las medidas cautelares, como bien lo dijo el licenciado César, e inicie y admita como un procedimiento ordinario sancionador. Entonces, estoy a favor del proyecto. Gracias, magistrado Gabriel, por sus reflexiones. Y bueno, si me lo permite el Pleno, también no voy a abundar más allá de lo que ustedes dijeron. Estoy de acuerdo también, a priori manifiesto mi voto favorable para su proyecto, magistrado José Luis, y agradecerle que haya atendido las observaciones, sobre todo del magistrado Gabriel, que la verdad nos hizo hincapié que no era reencauzamiento, sino reposición de la vía ejercitada por la autoridad responsable. Ya todos ustedes dieron las razones con las cuales coincido. Realmente son dos procedimientos, aunque son sumarísimos los dos. Desde luego que el sumario especial sancionador tiene etapas y momentos celerísimas porque va muy de la mano con el proceso electoral. Sin embargo, aquí no hemos iniciado proceso electoral y excepcionalmente, al menos a nivel federal, es verdad que en ocasiones se tramitan especiales sancionadores cuando el impacto de los hechos anunciados tiene que ver con el proceso, es decir, esto se ha venido a través de la jurisprudencia delineando. Sin embargo, los hechos que le imputan a quien denuncian, pues no hay ni siquiera la presunción todavía desfavorable a ella de que ya es posible candidata, ni siquiera estamos en campañas como para decir que realmente estos hechos van a tener y ser trascendentes para el proceso electoral de Nayarit. Por eso, a efecto de brindar una tutela judicial efectiva y que no por una mala vía se pueda dejar, si alguien hizo la infracción a la normativa electoral sin responsabilidad, pues consideramos como órgano plenario que era mejor sacar este acuerdo de reposición de la vía, la improcedencia de la misma, para que se tramite por la vía conducente, así como se han tramitado con posibles infractores la vía del ordinario sancionador. Que esto, como bien lo decían ustedes tres,
tienen plazos diferentes. ¿Y por qué subsisten las medidas cautelares? Porque en ambos procedimientos, tanto en el ordinario como en el especial sancionador, se pueden interponer medidas cautelares y las medidas cautelares se encuentran firmes, no fueron impugnadas por ni el actor ni mucho menos por quien se le denuncia. Así es que por eso, a efectos de no dar una mayor afectación con este acuerdo plenario de determinar la improcedencia de la vía, dejamos subsistentes las medidas cautelares, porque sabemos que incluso ya se retiró esa publicidad de la red social. Entonces creo que es mejor enmendar el procedimiento para que el instituto se pronuncie. Y después, si alguna de las partes no está conforme con la decisión del instituto, pues entonces sí podrían venir a recurso de revisión ante este tribunal a combatir cualquier acto que no les pareciera de la autoridad responsable. Así es que, si no hay ningún agregado más por su parte, yo le pediría al secretario general de acuerdos que nos haga el favor de tomar la votación respectiva en relación al proyecto que nos somete el magistrado José Luis. Adelante, secretario. Magistrado José Luis Trams Gómez. El proyecto. Magistrado Rubén Flores Portillo. A favor del proyecto. Magistrado Gabriel Grey Ortega. A favor con el proyecto. Magistrada Presidenta Irina Graciela Cervantes Bravo. A favor del proyecto y agradeciendo a los tres magistrados. Magistrada Presidenta, le informo, el proyecto se aprobó por unanimidad. Muchas gracias, secretario. En consecuencia, en el expediente EE 01/2020, este órgano plenario acuerda: primero, es improcedente el procedimiento especial sancionador. Segundo, se revoca lo actuado en el procedimiento especial sancionador a partir del acuerdo de admisión, a excepción del acuerdo que emite medidas cautelares. Tercero, remítase el presente expediente a la Dirección Jurídica del Instituto Estatal Electoral de Nayarit para que reponga la instrucción por la vía del procedimiento ordinario sancionador. Notifíquese conforme corresponda en derecho y también en las páginas y en las redes de nuestro tribunal. Así lo acordó por unanimidad de votos la magistrada y los magistrados que integran el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Nayarit. Continuando con el orden del día, se concede el uso de la voz al secretario general de acuerdos para que nos dé cuenta de los proyectos del incidentes de cumplimiento de sentencia del expediente EJDCN 11-2019 y también del incidente de imposibilidad de cumplimiento de sentencia del expediente TEJDCN 93/2017 y acumulados, y del incidente de liquidación de sentencia del expediente TEJDCN 93/2017 y acumulados. Adelante, secretario, con las cuentas de los tres proyectos que su servidora somete a consideración del Pleno. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrados, doy cuenta con el proyecto de sentencia del expediente del incidente de incumplimiento presentado en el expediente TEE-JSN 11/2019, presentado por José de Jesús Ibarra García y Oscar Javier Pereira Díaz. En el proyecto se propone declarar incumplida la sentencia, pues en el expediente no existe evidencia de que la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional haya dado cumplimiento con lo ordenado en la sentencia. De igual manera, doy cuenta con el proyecto de sentencia del incidente de imposibilidad de cumplimiento presentado en el expediente TEE-JSN 93/2017 y acumulados. En el proyecto se propone declarar infundado el incidente, pues a la fecha no se ha cumplido con el pago al que fue condenada la autoridad responsable. Y si bien no pueden realizarse pagos que no estén comprendidos en el presupuesto, no obstante ello, tratándose de sentencias que implican el pago de recursos monetarios,
las autoridades deben desarrollar todas las acciones que resulten pertinentes dentro de su ámbito de atribuciones para dotar a la partida presupuestal correspondiente de los recursos necesarios para acatar la obligación constitucional derivada de las sentencias, mismas que deben de ejecutarse de manera pronta y completa en los plazos y términos fijados. Finalmente, doy cuenta con el proyecto de sentencia de liquidación, de sentencia del incidente de liquidación de sentencia tramitado dentro del expediente TEE-JSN 93, diagonal 2017 y acumulados. En el proyecto se realiza el cálculo actualizado de las cantidades adeudadas por la autoridad responsable con base en la sentencia incidental de fecha 15 de mayo de 2020, en la que se ordenó al Ayuntamiento de San Blas, Nayarit, realizar la actualización de los montos determinados a favor de la parte actora y tomar como base para ello el índice financiero que al efecto establece el Banco de México, el cual tiene como sustento el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Es la cuenta, magistrada, presidenta, magistrados. Gracias, estimado secretario general. Se abre el debate de los tres proyectos, son incidentes de cumplimiento o de incumplimientos más bien, y de liquidación de sentencia. Si tienen alguna observación, pues a sus órdenes, magistrado José Luis. Muchas gracias, magistrada Irina. Voy a acompañar los tres proyectos en razón de que en efecto son incumplimientos de sentencia y por lo tanto debemos de pugnar porque nuestras resoluciones cumplan y sean acatadas, como lo establece la propia Constitución de los Unidos Mexicanos, en virtud de que el Tribunal Electoral, sus sentencias deben ser definitivas y acatadas en este orden, esta entidad. En efecto, refiriéndome al Partido Acción Nacional, refiriéndome en los incumplimientos de sentencia, los proyectos de incidentes, hacen alusión sobre todo quienes no quieren hacer cumplir a la pandemia, las condiciones de la pandemia COVID-19, y que la situación sanitaria pues no es óbice desde nuestra perspectiva, y acatando precisamente, no es óbice para el cumplimiento de una resolución judicial que se exige ya desde hace ya más de un buen tiempo, que se tiene sobre todo en el ayuntamiento del municipio de San Blas, Nayarit. Esto me parece que se debe ya de establecer incluso mayores medidas precisamente de apremio para que se dé el cumplimiento cabal de nuestras sentencias. Por eso votaré a favor de los tres proyectos que nos presenta la magistrada presidenta de este Tribunal Electoral del Estado de Nayarit. Gracias, adelante. Gracias, magistrado Luis, por acompañar los tres proyectos. Magistrado Rubén, ¿tiene alguna observación? No, solamente comentar que estoy a favor de los tres proyectos presentados por su ponencia y decir que el cumplimiento de las sentencias es el momento más importante de cualquier juicio y en cualquier materia, porque lo trascendental es que se concretice en la esfera jurídica de la parte ganadora lo ganado en el juicio, y corresponde a los juzgadores vigilar el cumplimiento de la sentencia. En este caso, a nuestro tribunal corresponde estar vigilando el cumplimiento de nuestras sentencias. Así que los acompaño, ustedes sin ningún problema, magistrado. Muchas gracias, magistrado Rubén. Totalmente de acuerdo con sus reflexiones. Magistrado Gabriel Gradilla, ¿algún comentario? Adelante. Sí, gracias. En principio acompañaré los tres proyectos. Quisiera referirme únicamente al asunto de San Blas, donde la autoridad responsable, que por cierto el 29 de este mes se cumplen 3 años de que dictamos sentencia, se ha conducido con distintas evasivas para cumplir con la misma. Creo que debemos de ser un poco más duros
o duros ya, contundentes, para que la autoridad cumpla con nuestra sentencia. A mí en un principio me tocó la ejecución y eran pues amparo tras las multas que les imponíamos, y luego también promovían antesala regional. Entonces, digo, ya 3 años de que hayamos dictado nuestra sentencia y que no se haya cumplido todavía, se me hace que estamos en un, pues ya nos incluimos en el juego de la autoridad responsable en cuanto a sus evasivas. Creo que deberían ellos ya de tomar cierta responsabilidad y cumplirla. En la actualización no se ve que sea una cantidad muy onerosa, incluso pues pudieran ellos celebrar un convenio con la parte actora y tratar de cumplir, ¿no? Pero ni siquiera eso han hecho. Entonces abogo porque sea ya la ejecución ya un poco más dura, no sé, tratar de arrestar a alguien, o no sé, ya le toca a usted, Presidenta. Adelanto mis 3 votos. Gracias, magistrado Gabriel, por sus reflexiones, con los cuales coincido en plenitud. La verdad es que me pasó la estafeta con estos incumplimientos que me tocaron a mí, pero así como la presidenta del Ayuntamiento de San Blas llegó con los derechos y las obligaciones, porque entiendo que estos regidores les quedaron debiendo el anterior ayuntamiento, pues las instituciones se reciben con derechos y obligaciones, y creo que eso se tiene que tener muy claro. Pero además este ayuntamiento fue oído y vencido en juicio, es decir, se les dio la oportunidad de que acreditaran el pago, la deuda que le estaban reclamando los regidores. Bueno, no solo son 3 años a partir de que se emitió la sentencia del tribunal, sino todo el tiempo que llevó tramitándose el procedimiento, y que nuevamente el Ayuntamiento de San Blas, en un afán, como usted comenta, argucias y de evasivas, nos promueve imposibilidad de cumplimiento, como bien decía el magistrado José Luis y el magistrado Rubén, aduciendo que están en pandemia y que en pandemia pues es difícil el cumplimiento de las sentencias y las cuestiones económicas por las que está transitando, que somos conscientes de esta situación, pero como se los dijimos en la contestación de un acuerdo cuando les exigimos el cumplimiento de las sentencias, esto está desde hace 3 años, es anterior a la pandemia. También ponían excusas que se estaba tramitando un préstamo ante el Congreso, pero bien pudieron haberse establecido en el presupuesto de egresos que tendría el ayuntamiento como los laudos o sentencias a cumplir. Y realmente creo que este pleno ha constatado el actuar recalcitrante, homicidio, que ya raya en el delito de desacato de las resoluciones de esta autoridad, de este máximo órgano electoral en el Estado. Y como bien decía el magistrado Rubén, la tutela efectiva en materia electoral no se logra hasta que quien venció en juicio realmente vea colmado su derecho. Y en este caso, ahora con los incidentes de imposibilidad de cumplimiento o que no sabía cuánto debía y por eso se establece la liquidación de las sentencias, que todos somos abogados, todos sabemos que son argucias para retrasar el cumplimiento, pues es que ya no tienen más. Y hemos ido, y no puedo decir omisivo porque la contraparte también ha interpuesto medios de impugnación ante las instancias superiores, y las instancias superiores han dicho que el Tribunal Electoral nunca ha sido omisivo, que ha seguido el curso, pero pues no tenemos, como yo le decía, alguna de las partes cuando vienen a ver qué ha pasado con sus sentencias, pues no tenemos a la policía para que inmediatamente vaya y ponga, prive de su libertad a alguien o que lo arreste, sino que tenemos que ser
consecutivos de las medidas de apremio para el cumplimiento forzoso de unas sentencias y sobre todo porque este tribunal no quiere actuar de forma arbitraria. Todos sus actos y acciones van sujetos a la ley y así nos marca la norma electoral que se tiene que exigir el cumplimiento de la sentencia. En este caso ya hemos hecho efectivo multas y lo cierto es que de seguir la actitud recalcitrante de la autoridad de San Blas, de no observar la sentencia, que ya es cosa juzgada, por tanto es verdad legal inalterable, pues vamos a tener que utilizar medidas de apremio que no quisiera el tribunal, la verdad, pero que desde luego va a hacer cumplir sus determinaciones. Por eso somos el máximo órgano jurisdiccional electoral en el Estado, para hacer cumplir lo que es la legalidad y que ya no está sujeto a ningún tipo de medios de impugnación. Entonces, como bien decía el magistrado Gabriel, desde otros ayuntamientos que han estado en situaciones similares han mostrado voluntad de hacer pagos, de acercarse a ver cómo solucionan sus adeudos. Pero el Ayuntamiento de San Blas no solo no ha permitido el cumplimiento de las resoluciones, no ha permitido incluso que servidores de este tribunal electoral que les lleva la comunicación puedan hacer su trabajo, ha impedido su trabajo. Entonces yo sí voy a mandar oficios a las autoridades competentes para que también se resguarde la integridad del personal de este tribunal, que nosotros lo único que hacemos es el cumplimiento de nuestro trabajo. Y el cumplimiento del trabajo es brindar una tutela judicial efectiva en el estado de Nayarit. Por eso yo les agradezco que trabajen en beneficio de esa tutela en materia electoral y de la conciencia que como magistrados tienen en que impere el orden legal electoral en el estado, porque de lo contrario pues pasa como incidentes que estamos viendo en nuestro país, de que la gente no cree en las instituciones y se hacen justicia por su propia mano. Creo que la fortaleza de las instituciones, en este caso de la jurisdicción electoral local, es en el cumplimiento de sus resoluciones. Y por eso, pues qué bueno que tenemos ese consenso como pleno de no mirar ni colores de ayuntamientos ni ningún tipo de interés, sino el cumplimiento de nuestras resoluciones en materia electoral. Así es que les agradezco profundamente, estimados magistrados. Secretario General, no sé si alguien más tenga alguna participación. De lo contrario, le pediría al Secretario General que tome la votación correspondiente, agradeciendo su apoyo en la magnífica construcción de los incidentes que pusimos a consideración del Pleno. Con gusto, magistrada. Magistrado José Luis Brams Gómez. A favor de los tres proyectos. Magistrado Rubén Flores Portillo. Con los proyectos presentados por el magistrado. Magistrado Gabriel Grey Ortega. A favor con los tres proyectos. Magistrada Presidenta Irina Graciela Cervantes Bravo. A favor de los tres proyectos también, Secretario General. Magistrada Presidenta, le informo, los tres proyectos se aprobaron por unanimidad. Muchas gracias, Secretario. En consecuencia, en el expediente TEJDCN 11/2019 se resuelve, primero, por las consideraciones precisadas en el considerando tercero, se declara incumplida la sentencia de fecha 17 de marzo del 2020, dictada en el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano nayarita TEJDCN 11/2019. Segundo, se concede a la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional un plazo de 3 días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación de la presente
a efecto de dar cumplimiento con lo ordenado en la sentencia del expediente EJDCN 11/2019. Asimismo, se le requiere, a efectos de remitir dentro de las 24 horas siguientes a que ello ocurra, las constancias pertinentes a este órgano jurisdiccional electoral de cumplimiento. Tercero, se apercibe a la autoridad responsable que en caso de incumplimiento se hará acreedora de alguna de las medidas de apremio previstas en el artículo 55 de la Ley de Justicia Electoral para el Estado de Nayarit. Notifíquese conforme a los términos de ley, así lo resolvió por unanimidad el Pleno de este órgano electoral con la fe del Secretario General de Acuerdos. De igual forma, en el expediente EJDCN 93/2017 y acumulados, se resuelve. Primero, es infundado el incidente de imposibilidad jurídica y material del cumplimiento de la sentencia en este momento que hace valer el ayuntamiento. Segundo, se concede a la autoridad responsable el plazo de 5 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la notificación de esta resolución para dar cumplimiento con la sentencia dictada en autos. Se apercibe a la autoridad responsable, sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad que pudiera derivarse, con la imposición de las medidas de apremios previstas en los artículos 55 y 57 de la Ley de Justicia Electoral para el Estado de Nayarit, en caso de incumplir con lo ordenado dentro del plazo concedido. Notifíquese la presente resolución en los términos de ley. Igualmente, así lo resolvieron por unanimidad los integrantes de este pleno electoral. Por su parte, en el expediente TJDCN 93/2017 y acumulados, se resuelve. Primero, tomando en consideración la sentencia de fecha 29 de agosto de 2017 y la liquidación formulada en esta resolución incidental por el Pleno del Tribunal Estatal Electoral, se requiere al Ayuntamiento de San Blas Nayarit, por conducto de su presidenta y tesorero, a efecto de pagar por conceptos de quincenas adeudadas y parte proporcional de aguinaldos adeudados a Guadalupe García Montes, la suma de 300,250 pesos en moneda nacional, y a María de Jesús Llama Gómez y a Miriam Ruiz Macías y Lucila Herrera Quevedo, a cada uno de ellos la cantidad de 373,293 pesos. Segundo, se concede a la autoridad responsable el plazo de 5 días hábiles contados a partir de la notificación de esta resolución para dar cumplimiento a lo ordenado. Tercero, se apercibe a la autoridad responsable, sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad que pudiera derivarse, con la imposición de las medidas de apremio previstas en los artículos 55 y 57 de la Ley de Justicia Electoral para el Estado de Nayarit, en caso de incumplir con lo ordenado dentro del plazo concedido. Notifíquese lo anterior en los términos de ley. Así lo resolvieron por unanimidad los magistrados que integran el Pleno ante el Secretario General de Acuerdos, que nos autoriza y nos da fe de todos los actos que asume este Pleno. Siguiendo con los puntos del orden del día, enseguida, para dar cuenta del proyecto de sentencia del expediente de EJDCN 15/2020, se concede el uso de la voz al secretario de Estudio y Cuenta
Isael López Félix, que nos dará lectura del presente proyecto, sí, es rectifico el rubro del, sí, lo dije correctamente, JDCN 15/2020. Adelante, Isael. Con su autorización, señores magistrados, doy cuenta con el sumario registrado bajo la nomenclatura TE JDCN 15/2020 que pone en su consideración el magistrado Rubén Flores Portillo. Se da cuenta con el proyecto de juicio ciudadano promovido por Rodolfo Valdenegro Esquer en contra de la presidenta municipal y cabildo del Ayuntamiento de San Blas Nayarit por la omisión de la remuneración constitucional de pago, dieta y sueldo, así como la destitución del referido regidor del Ayuntamiento de San Blas Nayarit. En el presente proyecto se propone declarar fundados los motivos de disenso hechos valer por el promovente, toda vez que el llamado al regidor suplente mediante la emisión de un acto jurídico irregular por parte de la responsable priva y suspende de manera injustificada al regidor propietario, Rodolfo Valdenegro Esquer, del derecho político electoral de ejercer el cargo para el cual fue electo por la ciudadanía. Así, dicho acto controvertido fue realizado en notoria violación de las disposiciones constitucionales y legales aplicables. Es la cuenta, señora magistrada, señores magistrados. Muchas gracias, secretario Isael, por esta breve síntesis del proyecto. El magistrado Rubén Flores pone a consideración del Pleno. Se abre el debate, análisis, reflexión del presente proyecto que está sobre la mesa. Así es que ¿alguien quiere hacer uso de la voz? Magistrado José Luis Brands. Gracias, magistrada Irina. No voy a ahondar mucho en el expediente que nos pone a consideración el ponente, el magistrado Rubén Flores Portillo. Quiero nada más señalar que voy a acompañar el mismo. Me parecen adecuadas los razonamientos por los cuales está estableciendo en su proyecto esta resolución para dar cumplimiento precisamente al pago de un regidor, otra vez de nueva cuenta del municipio de San Blas. Lo que adelanto mi voto a favor y dejaré en ustedes las demás observaciones que ustedes. Gracias. Gracias, magistrado José Luis Brands. Magistrado Rubén Flores, algunas consideraciones respecto al proyecto que somete a consideración este Pleno. Entonces, magistrada, brevemente, ahondando un poco de lo que dijo el secretario instructor que dio la cuenta, el proyecto que se pone a proposición y su consideración refiere en esencia a una vulneración de un derecho fundamental, como son los derechos político-electorales de los ciudadanos, y son de naturaleza fundamental porque están otorgados y consagrados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el orden convencional, como están los tratados internacionales en materia de derechos humanos, en los que México es parte. Y me refiero a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 21, artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Humanos y Civiles, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, su artículo 23. En sí, en el caso concreto que se analiza y se pone en consideración en este proyecto, un ciudadano acude a este órgano jurisdiccional en su calidad de regidor propietario del municipio de San Blas, porque se manifiesta una afectación a su derecho político electoral. Esto en virtud de que la responsable, mediante una sesión, un acto jurídico regular, una sesión celebrada el 28 de febrero del presente año, lo suspende del cargo de regidor y en esa misma sesión mandata que se llame al regidor suplente para que se le tome lo que es se le tome la protesta de ley. Eso le causa una lesión en su derecho político electoral en su modalidad de ejercer el cargo de plenitud de regidor propietario electo por el voto popular y por la vía plurinominal. Y también su derecho a recibir una remuneración por el encargo mencionado es un derecho consagrado en el artículo 127 de la Constitución. Ahora bien, la suspensión del encargo de regidor, véase cargo de elección popular, está sustentada a decir por el responsable en la fracción tercera del artículo 90A de la ley municipal, argumentando que el actor tiene una licencia de incapacidad temporal otorgada por el Instituto Mexicano del Seguro Social y que eso actualizaba la premisa normativa mencionada. A efecto de lo anterior, en el proyecto se razona
que, y bajo una interpretación sistemática de los artículos 115, constitucional párrafo tercero, 47, fracción 17 de la Constitución local y 254, fracción cuarta de la Ley Municipal del Estado de Nayarit, que es competencia única y exclusiva de la legislatura local, por acuerdo de las 2/3 partes de sus integrantes, pronunciarse en cuanto a la suspensión o revocación de los miembros integrantes de un ayuntamiento. Así, por consecuencia, y ante la falta de un procedimiento legal debidamente fundado y motivado por el cual la responsable le suspendiera la atribución constitucional que gozan los servidores públicos consagrada en el artículo 127, se concluye declarar fundados los agravios suprimidos por el actor. Si bien no escapa a este órgano constitucional que la responsable, a través de Gaspar Bastelum Soto, en su calidad de síndico municipal, de la autoridad reclamada, giró oficio al Congreso del Estado a fin de iniciar el procedimiento que alude el numeral 249 y 254 de la Ley Municipal del Estado de Nayarit. No menos es cierto que hasta este momento no existe un dictamen o un pronunciamiento de la autoridad facultada, como lo es el Congreso del Estado, para que se pronuncie sobre la institución y el cargo del promovente. Amén de lo anterior, la solicitud que dio inicio del procedimiento dirigida al Congreso del Estado para la suspensión de algunos de los integrantes del ayuntamiento es facultad de la mayoría simple de los integrantes, no solo del síndico, y ahí el síndico es el único que firma, no acompañan las firmas de los demás miembros del ayuntamiento. Entonces, por lo pronto es cuanto. Si es que hay alguna otra observación sobre el proyecto, estaré atento. Muchas gracias, magistrado Rubén. Magistrado Gabriel, ¿tiene alguna reflexiones, comentarios en relación al proyecto que finalmente nos presenta el magistrado Rubén? Bien, magistrada, gracias. Adelante. En principio de cuentas, estoy a favor del proyecto. Quiero hacer algunas observaciones en cuanto a la repetición de conductas de la autoridad responsable. Ya le habíamos dicho en un asunto previo que ellos no son la autoridad competente para destituir a un regidor. En un primer asunto destituyó al mismo quejoso en este asunto que vamos a resolver hoy, utilizando la fracción 2 del artículo 90, que es la inasistencia a sesiones consecutivas. Ahora utiliza otra fracción, que es la fracción tercera del artículo 90, que es por enfermedad grave, la cual es únicamente que puede ser invocada por el propio regidor, no por el pleno del ayuntamiento. Entonces, o sea, aquí es una repetición de conductas tanto del síndico como de los demás regidores que autorizan la destitución del cargo del regidor. En materia de amparo, si hay una repetición de acto reclamado, el asunto lo determina un juez de distrito y lo remite a la Suprema Corte de Justicia. Si existe la repetición de acto reclamado, la autoridad que lo hizo es destituida. Aquí creo que están pasándose por muchos supuestos procesales que, bueno, nos lleva a una conducta que ya raya en lo no encuentro las palabras, pero creo que deberían de tener cuidado el Ayuntamiento de San Blas, incluso los demás regidores, porque se podrían meter en responsabilidad. Sería todo, magistrada. Apoyo el proyecto del magistrado Rubén. Muchas gracias, magistrado Gabriel, por sus atinadas reflexiones. Magistrado, ¿alguien más quiere hacer uso de la voz en relación al presente proyecto? Su servidora coincide plenamente con las observaciones vertidas. Es totalmente cierto lo que nos dice el magistrado Gabriel. Nuevamente, este regidor, yo sí diría que ilegalmente, porque lo hemos dicho aquí, es separado de su cargo, es un cargo obtenido por elección popular, es decir, el ayuntamiento no es quien lo nombró, sino es el sufragio efectivo,
de la voluntad popular, quien lo invistió de regidor, y nuevamente se separa su cargo. Y como bien lo comentaban ambos, y también el magistrado Rubén, pues en la Constitución, y lo hemos dicho en un caso anterior que ya resolvió este tribunal con el actor y otros regidores más, que los miembros del ayuntamiento no pueden separar de su cargo a sus colegas. Es como si nosotros aquí nos pronunciáramos sobre el ejercicio de los integrantes de este pleno, ¿no? Es los otros órganos competentes quienes se pueden pronunciar en caso de las hipótesis y los supuestos que nos marca la propia Constitución, la norma fundante constitucional de este país, y que está claro que le compete al Parlamento local cualquier separación que tenga que ver con los regidores en el Estado. Pues nuevamente, como bien lo comentaban ustedes, el Ayuntamiento de San Blas lo separa de su cargo, aduciendo, como bien decía usted también, magistrado Gabriel, incapacidad, como él tiene una incapacidad, como se probó que él está incapacitado por otro trabajo para desempeñarse, pues él la aplicó como si fuera un órgano, incluso una justicia laboral. No sé en base cuáles fueron sus fundamentos, pero creo que las incapacidades, los derechos que afectan a la intimidad, al desarrollo profesional de las personas, pues las tienen que hacer valer ellos, porque inclusive pues a lo mejor el regidor pudiera haber dicho, oiga, pues tengo cierta dolencia o afección física y por tanto eso me impide a seguir desempeñándome como regidor. Pero si él no lo hace de mutuo propio, la autoridad me parece que primero no lo puede hacer, porque no es el órgano facultado. Y segundo, la causa no puede ir en perjuicio de quien limita, porque ahora se vulnerarían no solo derechos políticos electorales, otro tipo de derechos que no resuelve este tribunal, ¿no? Desde luego nosotros, nuestra competencia es derecho político electoral, y como este órgano justamente es emanado de la representación popular a través del sufragio, es por eso que nuevamente se le protege al regidor, y felicito al secretario Estudio y Puente y desde luego al magistrado ponente, magistrado Rubén, por este maravilloso proyecto que somete a consideración del pleno, y desde luego adelanto mi voto favorable, magistrado Rubén. No sé si alguien más tiene algún comentario en relación al proyecto que debatimos. Bueno, en consecuencia, al no existir y se cierra el debate, le pediría al secretario general de acuerdos que tome la votación correspondiente del presente proyecto. Magistrado José Luis Brams Gómez. Con el proyecto presentado por el magistrado Rubén Flores. Magistrado Rubén Flores Portillo. Es mi proyecto. Magistrado Gabriel Gradilla Ortega. A favor con el proyecto. Magistrada Irina Graciela Cervantes Bravo. Con mis felicitaciones y a favor del proyecto. Gracias. Magistrada Presidenta, le informo que el proyecto se aprobó por unanimidad. Muchas gracias, secretario. En consecuencia, en el TEEJDCN 15/2020 se resuelve, primero, por los motivos expuestos en el considerando séptimo, se declaran fundados los agravios hecho valer por el promovente, en su escrito impugnativo. Segundo, se ordena a la presidenta municipal, a quien compete la representación política y la ejecución de los acuerdos y resoluciones del ayuntamiento, conforme al artículo 49 de la ley municipal, así como la facultad de convocar a sesiones del ayuntamiento, artículo 52 de la ley municipal, en un plazo de 24 horas convoque a sesión del ayuntamiento, que deberá celebrarse dentro de las 48 horas siguientes a la emisión de la convocatoria, y en la que debe reinstalarse al impugnante Rodolfo Valdenebro
quien debe ejercer libremente el cargo para el cual fue electo como regidor propietario e integrar el Ayuntamiento de San Blas Nayarit. Asimismo, dentro de las 24 horas siguientes a que se lleve a cabo la sesión del Ayuntamiento en que se instale al impugnante, la presidenta municipal del Ayuntamiento deberá enviar a este tribunal copia certificada completa del acta de la sesión en la que conste la firma autógrafa del síndico y regidores propietarios, quienes fueron parte actora en este juicio ciudadano. De igual forma, el Ayuntamiento de San Blas Nayarit, por conducto de su presidenta municipal, síndico y tesorero, deberán cubrir al justiciable con las retenciones impuestos correspondientes, las dietas y demás prestaciones que le corresponden por el ejercicio de su cargo, dejó de percibir desde el mes de marzo del presente año hasta la fecha de notificación de la presente resolución. Pues resulta ilegal que se le restringiera las remuneraciones que le corresponde derivado del ejercicio de su derecho político electoral. Tercero, se dese vista al Congreso del Estado de Nayarit de la presente resolución. Notifíquese a las partes en los términos de ley y en su oportunidad archívese el asunto como totalmente concluido. Así, por unanimidad de votos, los resolvieron los magistrados y magistradas que integra el Pleno de este Tribunal Estatal Electoral de Nayarit ante el secretario general, Alberto Tejeda, quien autoriza y da fe. Concluidos los proyectos de resolución que este tribunal sometió a conocimiento del Pleno, vamos a seguir con el segundo punto del orden del día. Se da cuenta del acuerdo del Pleno del Tribunal Estatal Electoral en el Estado de Nayarit, mediante el cual se van a otorgar facilidades para reducir la jornada laboral a padres de familias en las fechas que se lleven a cabo los consejos técnicos escolares, y también habla el acuerdo sobre la licencia de paternidad y maternidad para los trabajadores y trabajadoras de este tribunal. Si me permiten, porque ustedes ya conocen el acuerdo, obviar el fundamento y dar únicamente lectura al acuerdo que somete concretamente al punto de acuerdo con las consideraciones que se hicieron alusión a la normativa aplicable, tanto de la Constitución y de los tratados internacionales. Si me permiten, magistrados del Pleno, como ustedes tienen el conocimiento, únicamente daré lectura a los puntos del acuerdo. ¿Sí? ¿Están? A favor. Acuerdo. Primero, el Pleno del Tribunal Estatal Electoral del Estado de Nayarit autoriza la reducción de la jornada laboral a sus trabajadores, padres de familia, en las fechas en que se programen y lleven a cabo los consejos técnicos escolares en las instituciones a las que acudan sus menores hijos. Segundo, los días en que se lleven a cabo los consejos técnicos escolares, la jornada laboral para los padres de familia concluirá a las 12 horas previo registro de salida. Poderles ayudar y yo regresarme a mi trabajo. La última ya nació en el estado de Jalisco precisamente porque las condiciones me generaron ahí un espacio de tiempo para poder atender. Por eso yo voy a votar a favor de este acuerdo, precisamente porque permite ese equilibrio en la familia y permite que haya una cohesión mayor en el núcleo familiar. Igual los consejos técnicos no tengo yo mayor inconveniente en que así sea, porque pues las cargas de trabajo no solamente deben ser equilibradas. Tenemos ya muchísimos años que la mujer y el hombre colaboran con recursos y con actividades
precisamente para el sostenimiento del hogar. Y por lo tanto, también me parece una medida adecuada precisamente en este tribunal. Y votaré a favor de este proyecto de acuerdo que presenta la presidencia. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado José Luis. Comparto plenamente también sus reflexiones. ¿Alguno, magistrado Rubén, quiere algún comentario en relación al acuerdo? Gracias. Solamente felicitarla por el acuerdo que nos pone a consideración y hago mía las palabras del magistrado José Luis Brand Gómez, las apoyo totalmente. Así que adelante con el acuerdo. Gracias, magistrado Rubén. Magistrado Gabriel. No, magistrada presidenta, solo apoyar el acuerdo. Gracias, magistrado Gabriel. Y bueno, ya tenemos 3 años, lo que me ha permitido conocernos y ser testigo de lazos familiares y doy fe de los padres responsables que son los 3 y en general los servidores de este Tribunal Electoral de Nayarit, lo cual es un privilegio, de verdad, trabajar con personas que atienden con gran responsabilidad su paternidad. Entonces, yo me permito también, aparte de agradecerles el acompañamiento al presente acuerdo, pues esa forma tan responsable como debería de ser, de que ejercen la paternidad con sus familias, a ustedes magistrados y también a todos los trabajadores de este Tribunal Estatal Electoral de Nayarit. Como bien decía el magistrado José Luis Brand, estas medidas de igualdad no podemos acabar con la violencia, con los estereotipos de género, si no establecemos al interior de las instituciones medidas para compensar esa desigualdad cultural, histórica que se ha venido dando en los diferentes roles de género. Yo creo que sí es bien importante. Muchas de las trabajadoras de aquí, padres también de familia, me comentaban sobre qué hacer con sus hijos el día. Digo, ahorita no tenemos clases normales, son clases virtuales, pero en las escuelas siempre el último viernes de cada mes establecen las reuniones de consejo técnico y el cuidado de los hijos. Pues sí, es a veces una doble carga de los trabajadores y trabajadoras de este tribunal. Por eso yo les agradezco su pronunciamiento positivo en favor del acuerdo y también de las licencias de maternidad y paternidad, con la salvedad que la de maternidad pues tiene mayor temporalidad por las características propias de el alumbramiento, el parto y posteriormente la lactancia. Pero en el caso de los varones, pues la licencia por paternidad es justamente para que se involucre al cuidado de la lactancia. Y bueno, pues agradecerles y le pediría al secretario general de acuerdos que tome la votación respecto al acuerdo que se somete a consideración del Pleno. Claro que sí, magistrada. Magistrado José Luis Brand Gómez. A favor del acuerdo y felicitando precisamente a la presidencia por esta medida. Magistrado Rubén Flores Portillo. A favor del acuerdo. Magistrado Gabriel Nadilla Ortega. A favor del acuerdo. Magistrada Irina Graciela Cervantes Bravo. A favor y agradeciéndole todo su apoyo, secretario general. Magistrada Presidenta, le informo, el acuerdo se aprueba por unanimidad. Muchas gracias, secretario. Gracias también a los secretarios de Estudio y Cuenta y al Pleno, los integrantes del Pleno por el desahogo de la presente sesión y desahogado todos los puntos del orden del día, pues damos por clausurada la sesión, siendo las 14:10. Se declara clausurada la sesión de este Pleno y agradeciéndoles también todo su esfuerzo para seguir agilizando la justicia electoral aún en tiempos de pandemia. Muchas gracias a todos los auditores.